Saludos amigos, en esta oportunidad quiero compartirles la preparación de este aparato que tenemos acá. Es un dimer que nos permite a nosotros controlar la velocidad de un motor de tipo universal, de los que tienen escobillas. Podría ser el motor de un pequeño taladro de unos 600 o 700 watts. El aparato nos va a funcionar hasta 1000 watts, ¿verdad? Pero no es bueno llevarlo al máximo. Entonces yo sugiero que si lo van a usar, que sea con aparatos cuya potencia no sea mayor de 700 watts, 600 watts para abajo. Puede ser una licuadora, puede ser una batidora, esas de batir cremas y esas cosas. Motores universales pequeños, tiene su ventilador y estas cosas. Le hemos puesto acá el potenciómetro, que es el que nos permite a nosotros regular la temperatura. Puede ser de una pequeña resistencia de cocina, de un aparato de calefacción pequeño de menos de 1000 watts. Podemos también variar la intensidad de luz de un bombillo. Vamos a ver entonces cómo lo preparamos. Bien, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vean, esto que ya tengo acá es una caja, era de una fuente de alimentación de una computadora, de una CPU, de una computadora de escritorio. Le sacamos todo el circuito. Únicamente dejamos el conector hembra por donde vamos a conectar el cable de alimentación, el ventilador, si ustedes quieren dejar el ventilador. Acá le hemos puesto unas basecitas de goma. Vamos a necesitar también un toma corriente de esto de 3 vías. Porque es más fácil de colocar acá arriba, a no tener que abrir huecos y eso. Entonces simplemente va colocado acá arriba. Vamos a necesitar un interruptor, si lo prefieren, de 3 terminales con piloto de señalización. Si ustedes prefieren dejar el ventilador, que yo se lo recomendaría, pues obviamente tenemos que colocarle algo con que alimentarlo. Si ustedes quieren, pueden crear una fuentecita de alimentación, pero acá yo voy a aprovechar este cargador que era de un teléfono de mesa y me da 9 voltios de salida y me sirve para alimentar al ventilador, y además un disipador para el regulador. Entonces vamos a ver los componentes electrónicos que vamos a utilizar. La conexión es muy rápida y sencilla. Ahora vamos a ver, van a ver qué sencillo es. Es un TRIAC BT139. Vamos a ocupar también un potenciómetro de 500 kilos. También un capacitor de este tipo. Este dice 104J, es de 100 nanofaradios. Y este otro que dice acá, 103J, es de 10 nanofaradios. Además, un DIAC, un BD3. Ese es el código del DIAC. También vamos a utilizar una resistencia de 3.9 kiloohmios. El código de colores de ella es naranja, blanco, rojo. Estos componentes electrónicos se pueden conseguir en el comercio de repuestos electrónicos. Son muy baratos. Si no, pues se pueden solicitar también por internet. O sea, de las dos formas. Van a ver ahora qué fácil es armarlo para crear el dimer para herramientas de corriente alterna. Vamos a ver entonces cómo armar estos componentes. Me voy a enfocar en la forma de enseñarles paso a paso cómo conectar cada uno de los componentes del dimer, y ya lo que es la parte estética y los detalles, esas cosas, pues ya van a quedar a cuenta de cada quien. Yo lo que voy a hacer es la sugerencia básica general de cómo hacer la conexión hasta que esto quede funcionando. Sin embargo, para armar el dimer como tal, estos componentes, no vamos a repetir el diagrama que ya hemos puesto en otros videos. Es muy sencillo, fácil de entender y nos sirve como guía para esto. Yo lo voy a ir haciendo así, la conexión práctica, que también funciona, pues van guiándose como yo lo voy haciendo para que les quede igual y funcione. Si quieren ver el diagrama, les dejo enlace en la descripción para no hacerles más largo este video. Ok, vamos a comenzar colocando el TRIAC en el disipador. Este TRIAC tiene 3 terminales: T1, terminal 1, el que está más a la izquierda; T2, el que está en el medio; y gate o compuerta, el que está aquí a la derecha. Ok, T1, T2 y compuerta. El terminal T2 está en contacto directo con esta pieza. Entonces nosotros necesitamos que quede aislado del resto del montaje para evitar pues que nos vaya a dar una descarga. En los montajes anteriores que hemos hecho referente a este tipo de proyectos, nosotros hemos usado una placa de baquelita, ¿verdad? Por lo que al sujetar esa placa de baquelita queda aislado a través de la placa de baquelita, que es aislante. En este caso no vamos a usar placa de baquelita, vamos a hacerlo de otra forma más rápida y sencilla. Voy a utilizar esta plaquita aislante, y el tornillo también tiene aislante. Lo ven, esa pieza blanca. Bien, aquí lo hemos instalado y nos aseguramos de que pues no vaya a haber contacto entre los terminales y el metal de aluminio. Fíjense, yo pongo una punta de prueba en el aluminio y voy probando cada uno de los terminales, gate o compuerta, T2 y T1. No hay paso de corriente entre los terminales y el disipador. T1, T2 y compuerta o gate. Entonces acá entre T1 y T2 nosotros vamos a conectar el capacitor de 10 nanofaradios.
Bien, ahí tenemos los terminales del capacitor de 10 nanofaradios conectado entre los terminales T1 y T2 del TRIAC. Ahora vamos a tomar un terminal del capacitor de 100 nanofaradios y lo vamos a conectar en T1 también. Bien, nos va a quedar de esta forma: un terminal del capacitor de 100 nanofaradios en T1 y el segundo terminal de este capacitor de 100 nanofaradios queda libre. Entonces, seguidamente vamos a tomar un terminal del DIAC y se lo vamos a conectar acá en lo que sería la compuerta del TRIAC. Si les es posible, aíslen estos terminales, porque como no lo vamos a poner sobre una plaquita de circuito impreso, entonces para evitar que corra el riesgo de que hagan cortocircuito, ¿ok? Bien, así nos ha quedado entonces el DIAC conectado a la compuerta. Seguidamente vamos a conectar en este punto donde se unen el T2 del TRIAC con un terminal del capacitor de 10 nanofaradios. Aquí vamos a conectar un terminal de la resistencia de 3.9 kilo ohmios. Bien, aquí hemos conectado entonces la resistencia. Fíjense que nos quedan 3 terminales libres. Uno de ellos es la resistencia. La resistencia va a ir al terminal del centro de nuestro potenciómetro. El potenciómetro tiene 3 terminales: el de acá arriba, el del centro y el de abajo por la posición en que lo estamos viendo. Entonces el del centro lo vamos a conectar directamente a la resistencia que acabamos de conectar aquí. Aquí lo tenemos. Fíjense que al potenciómetro le hemos puesto estos cables porque a la hora de hacer el armado, el potenciómetro va a quedar separado del resto de componentes, y este otro terminal que va en este otro cablecito lo vamos a conectar junto con el terminal del DIAC que quedó libre y el terminal del capacitor de 100 nanofaradios que quedó libre. Entonces vamos a unir estos 3 terminales y los vamos a soldar en uno solo. Y acá tenemos finalmente esos 3 terminales unidos. Ven, el que viene del capacitor de 100 nanofaradios, el que viene del potenciómetro y el que viene del DIAC. Ok, entonces la corriente entraría por T1 y saldría por T2 ya regulada. Entonces vamos a poner un cable por donde entre la corriente acá y otro cable por donde salga la corriente ya regulada por acá. Bien, y como pueden ver ustedes, acá hemos puesto un cable de corriente al T1, fíjense, y el otro cable al T2, obviamente, donde ya hemos conectado los demás elementos. Entonces ya aquí incluso le hemos conectado una pequeña licuadora que tenemos ahí, que pues el motor es idéntico al de un taladro, y vamos a ver cómo responde cuando operemos el potenciómetro. Ahí vamos subiendo, ahí empezó, ven. Ahí empezó a girar, digamos que en mínimo, vamos a subirlo al máximo. Ahí lo tenemos, máximo. Vamos bajando al mínimo. Y de esa forma podríamos nosotros controlar el motor del taladro o de la esmerila dorado, que el principio de funcionamiento de ese motor es igual al de la licuadora. No hay mucha diferencia más que el tamaño y un poco más de potencia. Sin embargo, es lo mismo, así nos va a responder. Desconecto la corriente, desconectamos todo esto y nos quedamos únicamente con nuestro dimer. Vean, así como lo hicimos, es como aparece en el diagramita del video que les dejé en la descripción para que vean pues con detalle el diagrama. Bien, pues vean, acá lo que hemos hecho nosotros fue instalar el toma corriente. Le hicimos un orificio para colocar el apagador, y acá pues un orificio por donde sale el eje del potenciómetro para la variación del voltaje. Eso ya pues un procedimiento muy sencillo que es cuestión de instalar. Vamos a requerir pues de algunos trozos de cable, preferiblemente de calibre 14. Vamos a utilizar pues nuestro cable de alimentación que ya lo hemos conectado acá, y pues acá salen sus 3 terminales. Ven, tiene tierra, fase y neutro. A estos 3 pines, a estos 3 conectores que son los mismos que vienen del cable de alimentación, le vamos a conectar un pedazo de cable a cada uno. Podría ser de unos 15 centímetros de longitud. Para los amigos que consideran que el diagrama les sea útil, pues vamos a compartírselo, y los que no, pues pueden adelantar el video al punto en donde estamos haciendo la conexión. Esta es la guía que nos va a servir a nosotros para hacer la interconexión de todos los componentes para que esto funcione, ¿ok? Acá tenemos los 3 terminales del cable de alimentación, estos 3 que tenemos aquí: fase, color marrón, neutro, color blanco, y verde, tierra, ¿ok? Entonces tenemos fase, neutro y tierra. Son los 3 terminales. La fase la vamos a pasar directamente al terminal número 3 del interruptor que estamos utilizando. Luego el número 1 lo vamos a conectar directamente al neutro. Fíjense, fase al terminal 3 y el neutro al terminal 1, porque es el que nos va a permitir a nosotros pasarle neutro al neón o al LED para que encienda. Y el terminal 2 lo vamos a pasar directamente a uno de los cables de entrada del regulador. Vamos a hacer esa parte primero. Bien, tal como lo sugerimos en el diagrama, la fase del cable de alimentación que está en este terminal lo pasamos al terminal número 3 del interruptor, este tipo de interruptor que trae un LED de señalización, o sea, una luz piloto. Bien, va al terminal número 3 la fase, y luego
el terminal número 1 lo pasamos directamente al neutro del cable de alimentación, que es este cable blanco que tenemos aquí. Pero el diagrama también nos sugiere que el terminal 2 de nuestro interruptor va a ir conectado a uno de los cables de entrada de nuestro regulador, específicamente al terminal T1, así como lo indica. Del terminal 2 del interruptor sale un cable que va al T1 de nuestro regulador, y luego del terminal T2 del regulador vamos a sacar un cable que va directamente a conectarse a toma corriente, a la ranura más estrecha, a la más corta, ¿ok? Del T2 de nuestro regulador, que es este de acá, va un cable directamente al toma corriente, a la ranura más estrecha de las dos. Y la ranura más ancha de nuestro toma corriente, bien, va conectada a otro cable que está totalmente aislado de la ranura más estrecha, pero la ranura más estrecha es la fase y la más ancha es el neutro, entonces tienen que estar separadas. Esa ranura más ancha, según nuestro diagrama, va a ir conectada, fíjense, la más ancha, la más larga, va a ir conectada al neutro de nuestro cable de alimentación. Acá tenemos el cable que viene de la ranura más ancha, que es este, y va al neutro del circuito. El timer pues tiene un potenciómetro, ¿verdad? Ese potenciómetro pues ya lo teníamos instalado acá, como lo habíamos visto antes. ¿Ven? Del regulador sale unos cablecitos que van al potenciómetro, y el potenciómetro ya está acá. Ok, entonces aquí lo que nos queda es conectar la fuentecita de 9 voltios que le vamos a conectar a nuestro ventilador. La fuente que vamos a usar nosotros para este montaje pues obviamente tiene una entrada de voltaje de 110 voltios. Aquí le vamos a suministrar los 110 que vienen del cable de alimentación, y pues tiene una salida donde van a salir los 9 voltios que se los vamos a conectar a los cables de nuestro ventilador. La fuente pues tiene acá su salida de voltaje para el ventilador, pero además tiene uno que viene del terminal 2 del interruptor y el otro que iría al neutro. Uno de estos va al 2 del interruptor y el otro va al neutro. Y los otros dos, positivo y negativo, irían pues al positivo y negativo correspondiente del ventilador. Bien, acá pues vemos que hay cada vez más cables, pero bueno, eso no implica ningún problema, porque si nosotros vamos guiando por la conexión según el diagrama, pues no hay donde perderse y todo tiene un propósito, ¿verdad? Habíamos visto que uno de los terminales de la fuentecita que vamos a usar va directamente al terminal 2 de nuestro interruptor, y el segundo terminal de la fuente va directamente al neutro de la conexión, que va al cable blanco, que es el neutro del cable de corriente, ¿ok? Los 9 voltios que nos da la salida se los hemos conectado al positivo y negativo de nuestro ventilador, ¿ok? Vamos a ponerle aislante a todas estas partes que han quedado expuestas. El cable de conexión a tierra lo vamos a conectar, puede ser acá, a cualquiera de estos puntos de la caja. Mira, aquí tenemos entonces nuestro cable de conexión a tierra, ¿ven? Con ese tornillo a la carcasa metálica. Yo acá he pegado el disipador a la base con silicón de ese de automotriz que soporta temperatura. Igualmente la fuentecita le hemos pegado acá. Al encender nuestra fuente, obviamente se va a encender el LED que indica que está funcionando, y ahí podemos ver el ventilador. Apagamos y se nos va a apagar inmediatamente el ventilador. Ok, vamos a cerrarlo para hacer una prueba con un taladro. El cable de alimentación de nuestro taladro lo hemos conectado aquí. Encendemos la fuente y pues nos aseguramos de que el ventilador esté funcionando. El taladro lo he puesto directo, ¿eh? Le he puesto el enclavamiento acá para que podamos notarlo. Vamos a ir subiendo el voltaje acá con el potenciómetro y pongamos atención a la respuesta del taladro. ¿Ven? Ahí empezó en mínimo, por decirlo así. Y vamos a acelerar, vamos a subirlo a máximo. Bien, y de la misma forma en que hemos probado con el taladro, pues probamos con una licuadora, con una batidora, bueno, con diferentes aparatos o herramientas que tienen motores de tipo universal, de los que llevan escobillas o carbones. No funciona con los motores que llevan capacitor, ¿verdad? Los motores de inducción no funcionan con esto, y pues con los de motores universales pues sí nos ha dado muy buenos resultados en cuanto al control de la velocidad. Este regulador pues como nos brinda una potencia máxima de 1000 watts, ¿verdad? Pero yo nunca lo uso con herramientas de más de 500, de 600, máximo de 700 watts, para no llevarlo al máximo y dañarlo. Entonces mientras utilicemos aparatos como licuadoras, caladoras, batidoras de esas de hacer de cocina, o un taladro como el que pudimos ver, pues nos va a funcionar muy bien. La mayoría de esos aparatos vienen ya con sus reguladores de velocidad, pero bueno, en caso de ser necesario, disponemos de este aparato muy sencillo, como pueden ver, económico,
de hacer y que funciona muy bien. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios. Espero que esta información les sea de utilidad, amigos. Es nuestra intención al compartir con ustedes este tipo de experiencias. Que Dios les bendiga a todos, con salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad, amigos. Que estén bien en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.